desaparición. El invierno se nos viene y estamos en el limbo. Presente y pasado llaman futuro en sincronía. Y nosotros aparecemos. Buenas noches, estamos aquí en sincronía otra vez y como dije, el año se está acabando. Los recibimos con mucho gusto aquí porque tenemos secciones muy interesantes. Algunas cosas han estado pasando en nuestro país, un pacto espúreo, un pacto que ya sabemos que era pacto en contra de México y no por México, ya lo estaremos comentando después, pero abramos las puertas al mundo del saber. Y a mí me da mucho gusto encontrar a nuestra nueva participante, la presentamos la vez pasada, con su sección Libro Albedrío, un paseo por las ideas. Buenas noches, Angélica. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes ahora en esta tu primera, bueno, la vez pasada presentaste tu sección con Pablo Freire, pero ahora ya te incorporas de manera permanente, digamos. En tu sección regular, ¿qué nos traes este día? Sí, muchas gracias. Pues buenas noches, les agradezco una vez más a todo el equipo de Sincronía y especialmente a los que pues nos hacen el favor de escucharnos. Esta noche voy a comentar un libro que me encontró, en realidad, hace unas semanas cuando una amiga me lo obsequió, autografiado por Fernando Reati, que es el autor, a quien me había presentado unas semanas antes. El título de este texto es provocativo desde el inicio. Se llama Desaparecido, Memorias de un cautiverio, de Fernando Reati y Mario Villani. Fernando Reati escribe este texto con base en la narración de Mario Villani, físico de profesión, peronista de izquierda y con actividad gremial en la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. Secuestrado por la dictadura argentina en noviembre de 1977. Y en realidad este texto es su paso por 5 campos de concentración: el Club Atlético, el Banco, el Olimpo, Pozo de Quilmes y la ESMA, durante los 3 años 8 meses que duró su secuestro. El texto a mí me parece, Odiseo, de una fuerza que sobrecoge, pues Mario Villani afirma todo el tiempo su deseo de sobrevivir para estar en posibilidad de contar, como una forma de que se sepa lo que ocurrió, pero también como una forma de sobrevivir al horror, aún después de su liberación. Es así que Mario Villani, por supuesto a través del magnífico trabajo de Reati, se esfuerza por mantenerse objetivo y proporciona detalles del horror, el trato inhumano en los campos, las condiciones de los mismos, los tormentos físicos y psicológicos, donde el objetivo es siempre la desintegración de la personalidad de los prisioneros. Pero también nos cuenta de las estrategias cotidianas para lo que era la máxima aspiración de Villani en ese momento, que era sobrevivir al siguiente día. Mario Villani vivió para contar esta historia, no así cientos de sus compañeros de lucha, que murieron en la tortura o fueron trasladados con la esperanza de ser liberados, cuando en realidad Villani siempre sospechó eran desaparecidos o asesinados en lo que era en realidad un plan sistemático para matar a todos los secuestrados. Las razones por las que Villani fue capaz de sobrevivir son varias, y me parece tienen que ver, como él también afirma, con esa capacidad que tuvo para considerar a los mismos torturadores y represores como seres humanos. Él cuenta una anécdota que fue decisiva en su manejo y trato con sus verdugos dentro del campo. Una vez al estar muy al principio, cuando ingresó al primer campo, al estar siendo torturado, cuestionó a su verdugo e inclusive lo hizo reflexionar. En ese momento solamente lo hizo para parar un momento la tortura porque ya no soportaba más. Pero en realidad eso cambió la dinámica de comportamiento hacia él. Villani se fue haciendo necesario dentro de los campos. Tenía conocimientos de electrónica que le permitieron reparar aparatos
que los represores robaban en los allanamientos. E incluso su trabajo llegó a ser tan solicitado que llegó a tener pequeños talleres dentro de algunos de los campos. Y aquí hay un tema interesante que Villani reitera a través de todo el texto y que tiene que ver con lo que los prisioneros de estos campos hacen o dejan de hacer para salvarse y sus compañeros de lucha dentro y fuera consideran como traición. Cuestiones como reparar una picana para que sigan torturando con ella, salvar a un compañero en coma debido a la tortura para que lo sigan torturando, o cebar mate, ¿no? Que es muy propio de ellos, afuera del quirófano para que el torturador salga y lo tome para después seguir torturando. O cuestiones más finas como colaborar con información sobre compañeros para que los detengan o incluso colaborar con la tortura de los propios compañeros. Villani habla de esto como una decisión bien personal y cómo él tenía sus propios límites de colaboración. Inclusive cuenta cómo ayudó a reparar una picana, no solo para que no siguieran torturando con el cable pelado, pero además para bajarle el voltaje y fuera un poco menos doloroso. Fue así que Villani trabajó como mano de obra esclava, reparando, cocinando, limpiando, inclusive escribiendo, en los 5 centros de detención. E incluso en algunos momentos tuvo oportunidad de escapar, pues poco a poco había ido ganando ciertos privilegios. Sin embargo, había condiciones psicológicas que lo disuadían. Algunas de ellas incluyen el temor de lo que le sucedería a la familia, pero también la incertidumbre de a quién recurrir en caso de que lograra escapar. Cuenta Villani cómo fue ganando esos privilegios, pero al mismo tiempo prevalecía en él siempre la culpa por la impotencia de la imposibilidad de hacer algo por sus compañeros que estaban dentro y que enfrentaban situaciones más terribles que las de él. Reitera que escuchar de forma permanente gritos y agonía de torturados e imaginar sus condiciones, pues permanecía con los ojos vendados la mayor parte del tiempo y sobre todo al principio, constituía uno de sus peores tormentos. Su liberación fue de forma gradual, en un inicio con visitas controladas a su familia y eventualmente solo se le solicitaba reportarse. Desde su liberación y a pesar de lo difícil que le es recordar, Villani se ha dedicado a lo que fue su principal objetivo desde su secuestro. Se ha dedicado a reconstruir los hechos. Trabajó una base de datos de secuestrados y represores con pedazos de información de lo que recordaba, de lo que los familiares le iban contando. En la parte final de este texto, y que me parece muy interesante, Villani reflexiona no solo sobre los dilemas que él y muchos de sus compañeros enfrentaron dentro de los campos, pero también los de un país que se adaptó a vivir en dictadura y decidió no meterse cuando se llevaban a un vecino de noche. Cuestiona Villani si al leer su historia el mundo sabrá comprender que la desaparición y la tortura no fueron una aberración inexplicable, sino un fenómeno que, dadas ciertas condiciones, podría repetirse en cualquier parte del mundo. Y aquí cita a Marx. Dice, la sociedad avanza o retrocede sobre la base de sus contradicciones. Por lo pronto a Villani nos cuenta a través de Reati, le reconforta que en un largo proceso que culminó en 2010, la mayoría de los represores fueron las máximas permitidas por la ley argentina, prisión perpetua. En una reflexión final, Villani nos dice, no odio a los represores, odio al sistema que los hizo posible. Debemos poner fin a la existencia de los regímenes que necesitan la tortura para subsistir. Y es aquí que por la fuerza de esta narración, pero sobre todo por lo necesario de las reflexiones de este texto que edita Biblos en su colección Latitud Sur, recomiendo ampliamente la lectura de este texto por la triste vigencia que nuestra realidad nacional tiene, pues no solamente los desaparecidos y las torturas, sino también estas reflexiones que Villani tuvo en esta situación extrema en su vida. Muchas gracias. Buenas noches, Angélica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues entré de manera tan grave porque, eh, bueno, eh, me acordé de una película que se llama Garage Olympia. No sé Sí, si la hayas visto. no la he visto, pero he Es, escuchado de ella. bueno, claro, ¿no? Obviamente no es una sección de cine, es una sección de libros. ¿Me podrías dar la ficha de este libro? ¿Cuándo fue publicado?
Sí, este libro se publicó, yo tenía errónea la fecha porque yo conocí al autor y me había platicado que era muy reciente, pero en realidad lo publicó en 2011, Ok. en Entonces, 2011, Buenos Aires. relativamente reciente porque la dictadura del triunvirato militar de Argentina, pues obviamente pertenece a una andanada de un sistema económico internacional, que es lo que él denuncia aquí, pero bueno, vámonos un poquito con calma, ¿no? Primero, pues que tú reveles este libro en este momento, pues es sumamente importante porque, bueno, se tenía bien identificado, Angélica, en ese momento que era el gobierno, digamos, un Así, sistema gubernamental imperante el que estaba eh, ejecutando este tipo de control corporal extremo y de recurrencia al miedo, al así es, terror, para poder reprimir eh, cada intimidad, digamos, ¿no? O sea, que cada quien se fuera a su casa pensando en qué hacer con ese sistema que lo está oprimiendo y pensarlo dos veces antes de gritarle a la cara, así es. que eso era lo que ellos querían en ese momento, ¿no? Como lo vimos en Garage Olimpia, bueno, la gente que nos está escuchando, pues tiene que ver esta película porque tiene directamente que ver con esta bibliografía que nos está presentando ahora Angélica, tiene que ver con esta de exploración sistemática de lo que las dictaduras en Sudamérica significan, pero lo peor de todo es que ahora eh, probablemente nos metemos en un tema político porque tú dices, esto es actual el libro y el libro actualiza en sí, esta fuente con este señor actualiza en sí el tema y aparte de todo hay una segunda actualización en nuestro país. Así es. Pero lo que pasa es que aquí hay una confusión porque ya la desaparición no es directamente vía Estado, que en ese tiempo se tenía muy claro, por lo cual pues no era menos, digamos, Grave. terrible y grave, ¿no? Sino que ahora hay una serie de triangulaciones en donde el crimen organizado, el Estado y ciertas cosas nebulosas no permiten saber, pero el terror se sigue ejerciendo. Y lo que sí está muy claro es el deseo sistemático y la recurrencia sistemática, perdón, a la incursión sobre el cuerpo y la privación de la libertad y el terror individual, viral, digamos, ¿no? Así es. Que representa un poder, sea el crimen organizado, sea el Estado o los dos en contubernio, ¿no? Un poder que te rebasa y que de alguna manera te tiene limitado en tu libertad tal y como tú la percibes. Ya déjate de que se ejerza, ¿no? Sino tal y como tú la percibes, Angélica. Así es, y fíjate que en relación a lo que comentas, quiero citar a Mario Villani. Se pregunta en una de las reflexiones finales, dice, ¿por qué hoy estoy vivo? No lo sé, no soy yo quien lo decidió. Puedo suponer dos razones, que les fui útil haciendo reparaciones eléctricas y mantenimiento, una colaboración que a mi entender no contrarió mis principios éticos, y que querían dejar a algunos de nosotros libres siguiendo un criterio en gran medida azaroso para que al salir nuestro relato difundiera el terror en la sociedad como parte de una metodología de control social. Cuando veo, dice Villani, lo que ocurrió en Irak con las torturas de presos en la cárcel de Abu Ghraib, infierno que, infiero que la historia se repite, pero no como farsa, sino otra vez como tragedia. Los lugares y los nombres cambian, pero la tortura sigue denigrando al torturador, al torturado y a la sociedad que los contiene. Entonces, esta responsabilidad que también radica en la sociedad, que está viendo lo que sucede, que estamos, ¿no? Que estamos siendo corresponsables de estas atrocidades, hoy con otros nombres quizá, como dices tú, con otros autores, pero eventualmente con todos involucrados, pues tenemos ahí una corresponsabilidad también, ¿no? Los que decidimos hacer como que no vemos situaciones que en realidad pues siguen pasando. Hola Angélica, te Hola saludo. Marta. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, que tú estés con nosotros tan amablemente.
Te iba a preguntar, cuando estabas hablando de tu tema al inicio, me vino a la mente preguntarte si el autor hablaba de que no era una situación excepcional que se podía dar en cualquier momento, pero tú lo dijiste porque a veces se piensa como los campos de concentración en Alemania, en la época de Hitler, todo este tipo de situaciones la gente parece pensar siempre, o muchos, muchas películas, la mayoría, las más populares, las que tienen más exhibición comercial, o libros también de este talante, señalan que es algo monstruoso, algo de que solo pasa una vez y ya nunca vuelve a pasar, pero o si vuelve a pasar es excepcional porque es algo monstruoso, algo anormal, que no tiene nada que ver con la sociedad. Y qué bueno que tú mencionaste que el autor señala que eso no es cierto, o sea, en cualquier momento puede ser porque al contrario, hay algo en la sociedad que está latente y que genera estos monstruos que no son monstruos, de verdad son gente normal, pero que tienen ese lado oscuro que lo dejan salir o no sé si sea el lado oscuro o simplemente tener el poder para hacer lo que quieran. Hacen las cosas porque pueden. Así es. Y algo que me llamó poderosamente la atención desde que inicié con la revisión de este texto fue precisamente eso, o sea, la idea de él, de a pesar de lo doloroso que le resulta, porque han sido, precisamente el 18 de noviembre se cumplieron 40 años del día que lo secuestraron, el 77. Y ha sido muy doloroso todo el proceso de reinserción, digamos, que él dice que inclusive cosas cotidianas como caminar en la calle, le costaban mucho trabajo. Eh, ha sido muy doloroso, pero ha sido un proceso que él decidió desde que estaba dentro, que tenía que contar, que tenía que decir, porque sabe que esto es sistemático y permanente. Y que bueno, cada que lo cuenta él también casi al final del texto, que bueno, es increíble que lo sintamos tan ajeno y que a la vez esté tan cerca de todos nosotros y de nuestra cotidianidad. Él decía porque cuando estaba en uno de los campos alcanzaba a ver una ventana por donde pasaba gente. Entonces se preguntaba, ¿no? Que esa gente, pues esas personas estaban completamente ajenas a lo que él estaba viviendo, pero no lo estaban tanto porque estaban viviendo otros tipos de situaciones en que se daban cuenta que estaban pasando cosas. Pero es algo que él se cuestiona y se sigue cuestionando y ha trabajado. Ha sido un largo proceso, como he dicho, doloroso, él lo ha reiterado, pero, pero empezó a reconstruir con muy pocos elementos que tenía, armar como un rompecabezas y no ha dejado de hacerlo y es muy loable que a pesar de lo doloroso lo siga haciendo. Angélica, pues qué tema tan importante, tan oportuno. Yo creo que parece que siempre va a ser oportuno porque, como dices, esto es constante, permanente. Hay algo en todas las sociedades, en el ser humano, que está provocando esto y no sabemos cómo evitarlo. Y pues muchas gracias por tu participación espléndida como la vez pasada. Te agradezco que estés con nosotros y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Marta. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches y nos vamos con música.